organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento del libro de Levítico. Así dice la palabra del Señor. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que le dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Si el animal que ofrece en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Después degollará el novillo ante el Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Luego desgollará a la víctima del holocausto y la cortará en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán luego sobre el altar y le echarán leña. Después acordarán los trozos sobre las leñas y enseguida del altar, junto con la cabeza, el sebo. La entraña y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si alguien ofrece un holocausto de ganado ovino, sea de cordero o de cabra, deberá presentar un macho sin defecto. Lo degollará ante el Señor en el costado norte del altar, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo cortará en trozos, los cuales el sacerdote acomodará sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza y el sebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo tomará todo y lo quemará en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada con fuego de aroma grato al Señor. Si alguien ofrece al Señor un holocausto de ave, deberá presentar una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar y le arrancará la cabeza y luego la quemará en el altar. Después exprimirá la sangre en un costado del altar y le quitará también el buche y la entraña y lo arrojará hacia el costado oriental del altar, donde se echa la ceniza. Después la desgarrará por las alas, pero sin arrancársela. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña encendida. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina, sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Allí tomará un puñado de flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y el sacerdote quemará esta ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón
y sus hijos. Entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Si presenta una ofrenda de cereal cocido al horno, esta será de panes de flor de harina sin levadura, amasado con aceite, o de obleas sin levadura, untada con aceite. Si presenta una ofrenda de cereal cocida en la sartén, la ofrenda será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirá en pedazos y le echará aceite. Es una ofrenda de cereal. Si presentan una ofrenda de cereal cocida a la olla, la ofrenda será de flor de harina con aceite. Así preparada la ofrenda de cereal se le llevará al Señor, es decir, se la llevará el sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote, luego de tomar una parte como ofrenda memorial, la quemará en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas por fuego que se presenta al Señor, esta es sumamente sagrada. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada, porque una ofrenda al Señor presentada por fuego no se debe quemar ni miel ni levadura. Llevarán al Señor levadura y miel como ofrenda de primicia, pero no la pondrán sobre el altar como aroma grato. Toda la ofrenda de cereal la sazonarán con sal y no dejarán que le falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerle sal. Si le presenta al Señor una ofrenda de la primicia de tus cereales, estas serán de trigo nuevo, molido y tostado al fuego. Es la ofrenda de cereal de tu primicia. Le pondrán aceite e incienso. Es una ofrenda de cereal. El sacerdote quemará parte del trigo nuevo y molido como ofrenda memorial junto con todo el incienso y el aceite. Es una ofrenda al Señor presentada por fuego. Si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal al que degollará a la entrada de la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego la siguiente parte del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a ellos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si el sacrificio de comunión es de ganado o vino, el oferente deberá presentarle al Señor un animal sin defecto, sea macho o hembra. Si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor y le impondrá las manos sobre la cabeza, degollándolo
luego al animal ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego la siguiente parte de este sacrificio: la grasa, la cola entera, la cual cortará desde el espinazo, la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida una ofrenda presentada por fuego al Señor. Si la ofrenda es una cabra, la presentará ante el Señor poniendo las manos sobre la cabeza del animal, al que degollará ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego la siguiente parte del animal: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a esto, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato. Toda la grasa pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, donde quiera que habiten. No se comerán la grasa ni la sangre. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurre en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto. Llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión e impondrá las manos sobre la cabeza del novillo, al que degollará en presencia del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo de la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina del santuario, en presencia del Señor. Después el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor. En la tienda de reunión, el resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego el novillo del sacrificio expiatorio le sacará toda la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Esto se hará tal como se saca la grasa de la red para el sacrificio de comunión. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar del holocausto, pero sacará del campamento la piel y toda carne del novillo, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento.
Todo esto, es decir, el resto del novillo, lo sacará del campamento y lo llevará a un lugar ritualmente puro, al vertedero de la ceniza, y dejará que se consuma sobre la leña encendida. Sobre el vertedero de la ceniza se consumirá. Si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un novillo como sacrificio expiatorio, lo llevará a la tienda de reunión y allí, en presencia del Señor, los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán. Luego el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina de la presencia del Señor. Después untará un poco de la sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto que está en la entrada de la tienda de reunión, y sacará del animal toda la grasa, quemándola en el altar. Se hará con este novillo lo mismo que se hace con el de la ofrenda expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ello y será perdonado. Luego sacará del campamento el resto del novillo y dejará que se consuma en el fuego como el otro. Este es el sacrificio expiatorio por la asamblea. Si el que peca inadvertidamente es uno de los gobernantes e incurre en algo que los mandamientos del Señor su Dios prohíbe, será culpable cuando se le haga saber que ha cometido un pecado. Llevará como ofrenda un macho cabrio sin defecto, pondrá las manos sobre la cabeza del macho cabrio y los degollará en presencia del Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es un sacrificio expiatorio. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto. Después de lo cual derramará al pie del altar del holocausto el resto de la sangre. Toda la grasa del animal la quemará en el altar, tal como se hace con el sacrificio de comunión. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante y su pecado le será perdonado. Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá las manos sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego se sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado le será perdonado.
Si la persona ofrece como sacrificio expiatorio un cordero, deberá presentar una hembra sin defecto, pondrá las manos sobre la cabeza del animal y los degollará como sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar el resto de la sangre. Luego se le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona y el pecado que haya cometido le será perdonado. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá la consecuencia de su pecado. Si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea o no doméstico, o el cadáver de un reptil impuro, se vuelve impuro él mismo y es culpable. Si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, se vuelve impuro él mismo, pero al darse cuenta será culpable. Si alguien hace uno de estos juramentos que se acostumbran a hacer a la ligera y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado, pero al darse cuenta será culpable de haber hecho ese juramento. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido, una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. Si alguien no le alcanza para comprar ganado menor, entonces le llevará al Señor como sacrificio por la culpa del pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Se la llevará al sacerdote, quien primero ofrecerá el ave para el sacrificio expiatorio. Para esto le retorcerá el cuello, pero sin desprenderle del todo la cabeza. Luego rociará un poco de la sangre del sacrificio expiatorio en un costado del altar, y al pie del altar exprimirá el resto de la sangre. Es un sacrificio expiatorio. Con la segunda ave hará un holocausto como ya ha sido precristo. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido y ese pecado le será perdonado. Si a esa persona tampoco le alcanza para comprar 2 tórtolas o 2 pichones, presentará entonces en sacrificio expiatorio como ofrenda por el pecado cometido 2 litros de flor de harina. Como se trata de un sacrificio expiatorio, no se le pondrá aceite ni incienso. Llevará este sacrificio al sacerdote, quien tomará un puñado de la ofrenda memorial y lo quemará en el altar junto con los sacrificios presentados por fuego al Señor. Es un sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará expiar
por el pecado cometido en alguna de estas cosas, y ese pecado le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote, como sucede con la ofrenda de cereal. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en plata según la tasación oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra los consagrados, añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá la consecuencia de su pecado. Le llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que esa persona cometió inadvertidamente, y ese pecado le será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por el pecar contra el Señor. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se le a su ciudad, o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día en que presente su sacrificio por la culpa. Le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado con el sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. El Señor le dijo a Moisés que le ordenara a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto a los holocaustos. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá la ceniza del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y la echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento la ceniza, llevándola a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar, y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa de sacrificio de comunión.
El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Esta es la ley respecto a la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor delante del altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina con aceite, así como todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor. Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda, pero sin levadura, y en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. No se cocerá con levadura, porque esa es la porción que le doy de mi sacrificio presentado por fuego. Es una porción sumamente sagrada, como lo son el sacrificio expiatorio y el sacrificio por la culpa. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes respecto a los sacrificios presentados por fuego al Señor. Cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada. Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor el día en que sean ungidos: 2 kilos de flor de harina como ofrenda regular cereal. Una mitad de la ofrenda se presentará por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite en un sartén y se llevará amasada y se presentará en porciones como una ofrenda de cereal de aroma grato al Señor. La preparará el hijo de Aarón, que lo sucederá como sacerdote ungido. Este es el estatuto perpetuo del Señor. La ofrenda se quemará completamente. No se comerá ninguna de la ofrenda que presenten los sacerdotes. Todas deberán quemarse por completo. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. Las víctimas deberán ser degolladas ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. El mismo sacerdote que ofrece el sacrificio expiatorio deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. Cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llega al salpicar algún vestido, este deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio, pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjugará con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado, pero no se comerá ningún sacrificio expiatorio cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer propiciación en el santuario. Este sacrificio se consumirá en el fuego. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre, a través de su palabra, habla a cada uno de nosotros en una forma personal y directa, y particularmente aquí en la primera lectura del libro de Levítico en el Antiguo Testamento de la Santa Biblia Nueva Versión Internacional, hemos leído todos los procesos a cumplirse de los sacerdotes ante la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, en el Éxodo, para cumplir las reglas que ayuden a perdonar los pecados y transgresiones a la ley de Dios que el pueblo elegido por Dios
sacado de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida, tierra que emana leche y miel, tiene y debe cumplir para mantenerse consagrado al Señor. Pero nos damos cuenta que todos esos rituales de matar esos corderos, matar esas tórtolas, animales y todo ese proceso de ritual para que los pecados tanto de la comunidad como de los dirigentes como de los sacerdotes que violen los principios de los 10 mandamientos, Dios lo pueda perdonar a través del sacrificio de esos animales que son víctimas de sacrificio. Vemos cómo tantos animales sufrieron esa muerte para perdonar al pueblo. Pero hoy Dios Padre nos regala a su Hijo, y es el Cordero degollado en la cruz del Calvario, para que los pecados de nosotros sean purificados, seamos salvos y Jesús cargue con nuestro pecado. Le debemos obediencia y respeto, y debemos mantener unido a Dios, no separado por el pecado, sino unido al Padre, al Hijo, que el Espíritu Santo nos ayudará a mantener el plan salvístico de Jesucristo en la cruz para nosotros.